Estamos grabando, listo. Hoy día se suponía que íbamos a ver los videos, íbamos a presentar el taller 2, pero necesitábamos un tiempo más para masticarlo y para que quedara realmente bueno, así que nos dimos una semana y lo que estamos haciendo es trasladar una semana la materia de la siguiente unidad. Esta unidad es la unidad final del curso. Técnicamente, este es como que fuera un curso de ingeniería de reactores avanzado. Es como que ustedes ya terminaron la ingeniería de reactores básicos y ahora vamos a ir a la ingeniería de reactores avanzados, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque ahora vamos a comenzar a estudiar aplicaciones reales de ingeniería de reactores. Entonces, esta es la unidad 7 que se llama reactores heterogéneos y bioreactores. Y los objetivos de esta unidad son comprender el efecto de los sistemas heterogéneos en el dimensionamiento de los reactores, comparar tipos de operación heterogénea. Vamos a estudiar 3 tipos: la catalizada, la de gas líquido y la de los bioreactores. Y finalmente, dimensionar de forma preliminar reactores heterogéneos, catalíticos, gas líquido y bioreactores. Por supuesto, según cómo vayamos avanzando en esta parte del curso, es qué profundidad le vamos a dar y en cuál nos vamos a focalizar. Para mí lo ideal sería que ustedes aprendieran de los 3 lo suficiente, pero si es necesario que seleccionemos uno o dos y nos enfoquemos más y el otro lo dejemos un poquito más débil, lo vamos a hacer, ¿sí? O sea, lo importante es la comprensión del sistema y no darle tanta profundidad a cada uno de los ejemplos. Para poder hacer esta etapa, lo que vamos a hacer es dividir el curso, o sea, dividir estas clases en 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer una primera etapa del curso hablando de catalizadores sólidos. Cuando terminemos los catalizadores sólidos, vamos a pasar a los reactores gas líquido, y cuando terminemos los reactores gas líquido, nos vamos a ir a los bioreactores. Y lo que vamos a hacer es hacer una secuencia circular, igual como lo hemos hecho hasta ahora en el curso, donde nosotros primero dijimos, estas son las cinéticas se ocupan de esta forma en los reactores ideales, y luego los reactores reales quedan de esta forma. Entonces vamos a hacer esa misma secuencia, por ejemplo, ahora con los reactores catalíticos. Vamos a ver las cinéticas de los reactores catalíticos, lo vamos a ver en el diseño a reactores ideales, y luego vamos a ver sus efectos en reactores reales. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchas gracias por responder. Para poder hablar sobre el chat. Para poder, acá el chat. Voy a ocultar esto. Y aquí, esto lo veo, ya. Para poder hacer eso, lo que vamos a tener que hacer es primero introducir a catalizadores, porque yo no sé si es que ustedes tienen conocimiento de cómo son los catalizadores, cómo se fabrican, de qué están compuestos, cómo funcionan. Yo sé que ustedes han visto en distintas asignaturas y probablemente en el colegio mucho de esto, y lo que necesito es traerlo de nuevo a la actualidad y verificar que lo recuerdan, ¿ya? Entonces, vamos a ver en esta primera parte qué es un catalizador, cómo se van a clasificar y también sus principales propiedades, ¿sí? Entonces nos vamos. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador va a ser una sustancia que va a afectar a la velocidad de la reacción, pero no va a participar de la misma, ni como reactante, ni como producto. Va a alterar el mecanismo de la reacción, va a aumentar la selectividad de la reacción y va a reducir la energía de activación de la reacción. Es decir, el catalizador afecta la velocidad de transformación, pero no va a afectar el equilibrio químico. Preguntas, conversación. ¿Qué se entiende de esto? Ahora les toca a ustedes decir algo. Por ejemplo, ¿cómo creen qué significa alterar el mecanismo de la reacción? Es como lo que se ve en orgánica, ¿Ya? como que está presente dentro de la reacción.
a ver, reacciona y después como que se vuelve a formar. ¿Eso? Perfecto. Sí, eso es. Nosotros al principio del curso hicimos varios ejercicios en los cuales nos explicaban que una reacción no elemental estaba compuesta de múltiples pasos intermedios. ¿Se acuerdan? Que de pronto teníamos un A da a B y que esto en realidad era un A que daba a asterisco y el A asterisco daba a B. Y nosotros decíamos que esta reacción era no elemental, porque no podíamos describir su cinética directamente con eso, pero estaba compuesto por reacciones elementales. Y nosotros usábamos esta información para construir la cinética. RA igual a una ecuación de alguna forma aquí. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. Lo que nunca discutíamos era por qué se producía esto. ¿Por qué ocurre que nuestro A se transforma en un A activo, que sí es reactivo? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Es porque existe algún efecto físico sobre esa molécula que lo desestabiliza. Y habitualmente ese efecto físico es el catalizador. Si el catalizador está ausente, no vamos a observar este ciclo reactivo, sino que vamos a observar ciclos reactivos distintos, porque no va a ser posible esa afectación de la molécula. Entonces, cuando decimos que el catalizador afecta al mecanismo, es porque genera estos pasos intermedios, cambiando moléculas poco reactivas a moléculas muy reactivas. Segundo, aumenta la selectividad de la reacción. Nosotros dijimos que en la mayoría de los casos no teníamos una única reacción, sino que teníamos A es a B, por ejemplo, A es a C y A es a D, donde nuestro producto deseado era C. Entonces, nosotros podíamos estudiar la selectividad de esa reacción. Habitualmente, el uso de catalizadores lo que va a hacer es afectar la cinética de la deseada y por eso vamos a seleccionar un catalizador sobre otro, que va a favorecer, al modificar el mecanismo de reacción, va a hacer que esa constante sea mucho más alta que las otras y por lo tanto favorezca la reacción deseada respecto al no deseado. Y finalmente, reduce la energía de activación. Bueno, les quiero recordar que nosotros teníamos estos gráficos. ¿Recuerdan el gráfico de la energía de activación? Donde nosotros tenemos energía y este es el avance de la reacción. Entonces uno tiene el reactante que viene, por ejemplo, con este nivel de energía, pero es un compuesto estable, por lo tanto no cambia su estructura. Yo le introduzco energía de alguna forma a ese reactante hasta que llega a un valor que se vuelve altamente reactivo y la reacción se desencadena. Entonces, este delta de energía es lo que nosotros llamamos energía de activación. ¿Están todos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Y se acuerdan que después esta reacción se podía desencadenar hasta acá o se podía desencadenar hasta acá? ¿Qué diferencia hay entre una y otra reacción? Si libera o requiere energía. Perfecto, porque vamos a tener en este caso un delta H de reacción negativo y en el otro caso un delta H de reacción positivo y en un caso vamos a tener que los reactantes, los productos tienen más energía que el reactante, por lo tanto es una reacción endotérmica, necesita energía,
o los productos tienen un menor nivel energético que los reactantes y por lo tanto tenemos una reacción exotérmica, libera energía. Es este gráfico sobre el que está afectándose la presencia de los catalizadores, porque puede ocurrir que una energía de activación necesaria para que una reacción ocurra sea tan alta, tan alta, tan alta, que la reacción es prácticamente infactible, una constante cinética muy bajita. En cambio, en la presencia del catalizador, nosotros obtenemos curvas con energías de activación más bajitas, por aquí para que llegue ahí, y hacen que las reacciones pasen a ser espontáneas. Perfecto. ¿Cómo vamos a clasificar a los catalizadores? Los vamos a clasificar de dos formas, los homogéneos y los heterogéneos. Los homogéneos nosotros los hemos estado utilizando todo el semestre sin decir aquí hay un catalizador, porque son compuestos que se encuentran disueltos en el fluido reaccionante y que su presencia afecta a la reacción, como por ejemplo en el certamen que teníamos ácido sulfúrico. En el caso de las reacciones heterogéneos, aquí el sistema cambia porque el catalizador ahora se encuentra en una fase distinta y por lo tanto vamos a tener que incorporar los fenómenos de transferencia de materia, desde la fase fluida a la fase sólida, por ejemplo. ¿Cómo vamos a incorporar los efectos de transferencia de materia? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que lo vamos a hacer? ¿Alguna idea? ¿Considerando el flujo de moles, profe? Sí, pero ¿dónde va a estar ese efecto de la transferencia de materia? En la interfaz entre ambos compuestos. Perfecto, pero va a estar en nuestro balance de materia. Ahí me pilló. Ya, voy para allá. ¿En el R, profe? En la cinética, correcto. La cinética ahora va a ser una cinética modificada. Y por eso vamos a concentrarnos hoy día en buscar esas cinéticas modificadas. Ojo con los catalizadores. En el caso de los catalizadores sólidos, en la mayoría de los casos, los catalizadores que se usan son heterogéneos. ¿Por qué? Porque como este compuesto no es ni reactante ni producto, si se va en la corriente producto, es un compuesto que yo estoy perdiendo, porque no lo voy a vender y probablemente va a ser muy difícil de separar. Entonces es un compuesto que yo quiero retener en mi reactor y que no tenga que yo estar gastando cada vez que realizo mi reacción, estar dosificando catalizador. Entonces, uno de los mecanismos más eficientes para eso es inmovilizarlo en soportes sólidos. Entonces, para eso, la mayoría de nuestros catalizadores o los materiales de soporte de nuestros catalizadores son materiales porosos, tamices moleculares, monolíticos y por supuesto vamos a tener catalizadores con soporte y sin soporte. Nosotros acostumbramos a decir que el carbón activado, que es un soporte de catalizador, que 10 gramos tienen más área superficial que una cancha de fútbol, porque están tan llenos de superficie y de espacio dentro de los catalizadores de poros, microporos, mesoporos y macroporos, que la superficie de contacto disponible es muy, muy, muy alta. Entonces, tenemos toda un área de investigación y de desarrollo de productos que tiene que ver con diseñar y generar compuestos y materiales que permitan inmovilizar de forma selectiva los catalizadores. Y hoy en la fotito les estoy mostrando varios posibles soportes de catalizadores. ¿Sí? Anillos Rastic, por ejemplo, que además en la superficie nosotros le podemos fijar un material de platino. Habitualmente cuando nosotros hablamos de catalizadores en nuestra mente, o en la mía por lo menos, de inmediato se piensa en la foto que está aquí a la izquierda, arriba, donde nosotros tenemos un material poroso en el cual se ha adherido de forma específica algún metal o algún no metal o alguna molécula en particular que permite realizar la reacción química. Y habitualmente cuando pensamos en reactores catalíticos, pensamos en este tipo de reactores donde nosotros tenemos un reactor catalítico con el lecho inmovilizado adentro y que opera a alta temperatura. Y no todos los sistemas catalíticos son así. ¿Por qué? Porque los sistemas biológicos, como el que les estoy presentando aquí abajo, con flóculos,
flóculos un poquito más grandes, flóculos súper ampliados, también son sistemas catalizados, donde el catalizador, en vez de ser una sílice con un metal, es un microorganismo. Este punto de vista del uso de los catalizadores como que cambia un poco el concepto de la bioquímica de reactores, porque originalmente y hasta el día de hoy muchos ingenieros químicos creen que el utilizar microorganismos es algo ajeno a la ingeniería de reactores o es algo muy distinto a la ingeniería de reactores y tiene que ver más con biología que con ingeniería de reactores, siendo que cuando uno lo mira desde esta perspectiva, pensar que los microorganismos son biocatalizadores, pero que funcionan igual que los catalizadores, estandariza todo y podemos utilizar los reactores biológicos como que fueran catalizadores del otro tipo, solamente con condiciones operacionales correspondientes a microorganismos, ¿sí? Entonces yo espero que ustedes puedan utilizar esa visión y que no le tengan miedo ni a los catalizadores tradicionales ni a los biocatalizadores que pueden ser microorganismos o enzimas inmovilizadas. ¿Cómo vamos a desarrollar las cinéticas? Allá vamos, ya sabemos lo que son los catalizadores, así que ahora podemos irnos a las cinéticas. ¿Cuáles son las preguntas para desarrollar las cinéticas? Primero, vamos a volver a conversar en qué se diferencian las reacciones heterogéneas y homogéneas. Tenemos que reforzarlo y estar muy seguros al respecto de qué estamos hablando. Voy a describirles los modelos cinéticos para las reacciones heterogéneas. Vamos a ver cómo se obtienen esos modelos cinéticos y finalmente vamos a ver cómo utilizar esos modelos heterogéneos en el diseño de equipo. La idea es que esta última parte la veamos el jueves, o sea que hoy día alcancemos a ver todo lo que tiene que ver con el dimensionamiento, con la generación de los modelos cinéticos y que el jueves nos vayamos directo al uso. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar reacciones heterogéneas y homogéneas? Recordar que las reacciones heterogéneas presentan interacción de fases reactantes, catalizadores o reactantes y productos en distintas fases. Es decir, vamos a tener gas líquido, gas sólido, líquido sólido. El proceso global va a incluir la interacción de distintas etapas de transporte de materia y reacción. Nosotros hasta la última sesión hablábamos de que el proceso se lleva a cabo debido a una reacción química, pero ahora vamos a tener que decir que el proceso se lleva a cabo debido a la transferencia de materia desde el seno del fluido hasta la superficie del sólido, para que, por ejemplo, en la superficie del sólido tengamos una reacción química y luego tengamos transporte del producto desde la superficie del sólido hacia el seno del fluido. Este tipo de reacciones, las reacciones heterogéneas en sí, son muy características de las reacciones catalizadas, por lo que estábamos comentando antes, por este desarrollo asociado a inmovilizar el catalizador en una superficie para no perderlo y no tener que estarlo adicionando de forma continua a nuestros procesos, sino que mantenerlo ahí atrapado, recuperado. Va a ser necesario describir la velocidad de reacción y el esquema de contacto. O sea, aquí no solamente vamos a tener que saber si son reactores en serie o en paralelo, o de flujo pistón o de tanque agitado, sino que además vamos a tener que saber qué es lo que está ocurriendo en la reacción química. Si es un proceso en serie, si es una reacción simultánea, vamos a tener que describirlo en cada caso. ¿Cómo hacemos la expresión de la velocidad de reacción? Entonces, la velocidad global va a tener que incluir el efecto de transporte de una fase a otra. Y la expresión de transferencia de materia no va a ser general, publicidad. No va a ser general, sino que vamos a tener que obtenerla para cada sistema de estudio. Eso quiere decir que ustedes cada vez que realicen un proceso, por ejemplo, una combustión de carbón o una fermentación, van a tener que decir, bueno, a ver, ¿y este proceso qué va a incluir? A ver, ¿cómo lo vamos a ver? Para ver si es que ya existe una cinética general desarrollada para ese proceso o tal vez no. Hagamos un ejemplo. ¿Qué prefieren hacer? ¿Combustión del carbón o fermentación? Fermentación. Ya, fermentación dijo alguien por ahí. No fui la única que lo escuché, ¿cierto? Ya, si pensamos en la fermentación, lo que debería estar imaginando en nuestra cabeza, vamos a pensar, por ejemplo, en una fermentación láctica. Para que a todos nos suene, vamos a imaginarnos que estamos haciendo yogur.
Entonces, si estamos haciendo eso, nuestras cabezas de ingenieros químicos, cuando vemos un yogur, lo miramos y decimos, tú fuiste producto de una fermentación y aquí lo que entró fue lactosa y lo que salió fue ácido láctico. Listo. Si nosotros dimensionamos nuestro reactor sin tener en cuenta los procesos heterogéneos, tendríamos una descripción de una cinética que solo incluya esto, la transformación de lactosa a ácido láctico. Pero ¿qué es lo que ocurre en realidad en nuestro reactor? Vamos a dibujar aquí un reactor. Primero va a ocurrir que los que realizan la transformación de la lactosa y del ácido láctico en realidad son estos famosos pajaritos, que yo los voy a dibujar como flóculos muy grandes y muy exagerados, porque ellos viven en comunidad, ahí todos juntos. Entonces resulta que el ácido láctico está en una concentración homogénea en la leche y tiene que ser capaz de llegar a los microorganismos. Si yo hago un zoom al microorganismo, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que el floc del microorganismo que está aquí, aquí afuera tenemos un seno de gas, voy a dibujar aquí una capa límite, y vamos a tener una concentración así, por ejemplo, de, a ver, es que no, me quedó horroroso, perdón. Sí, yo sé dibujar, pero mal. Vamos a hacer una cosa así, bien exagerada, donde esta es la concentración de ácido láctico en la interfase. Entonces yo tengo que trasladar a través de este delta de la interfase el ácido láctico para que toque en la superficie del microorganismo. No conforme con eso, o sea que yo tengo aquí un efecto de transferencia de materia, si yo hago otro zoom, me voy a encontrar con que en realidad el microorganismo son muchos microorganismos que viven así, todos juntitos, y que viven adheridos a una capa de exopolímero, que son azúcares de alto peso molecular, que es lo que los mantiene pegados, y que es como un gel que recubre a estos microorganismos. Entonces, cuando el ácido láctico llega a la superficie, todavía no llega al microorganismo, y voy a tener un proceso de fenómeno de transporte desde la superficie del floc hasta la superficie del microorganismo. O sea, estoy teniendo aquí un primer delta y aquí tengo otro delta que viajar para llegar al microorganismo y penetrar hacia adentro del floc por caminos, porque no voy a decir que son poros en el caso de la fermentación, porque es una membrana permeable de exopolímero, pero en el caso de que sean recatalizadores sólidos, esos van a ser los caminos, los poros del catalizador. Y ahí lo que hizo fue que el ácido láctico llegó a la superficie del microorganismo. Luego penetró el microorganismo, asumiendo de que el ácido láctico va a permear la membrana plasmática porque es un azúcar afín, y recién adentro va a ocurrir la reacción química, o sea, recién después de esto vamos a tener un nuevo zoom donde vamos a tener el microorganismo transformando la reacción en la lactosa en ácido láctico. O sea, nuestra cinética, nuestro RA que sale de aquí, va a tener que incluir el transporte en el líquido, va a tener que incluir el transporte en el gel y va a tener que incluir la reacción química biológica. Todo esto tiene que estar incorporado en este caso de estudio. ¿Para qué les voy a contar que a esto en realidad también tenemos que agregarle el consumo de oxígeno, ¿cierto? Y que el oxígeno entra como burbujitas acá, porque hay que airear el reactor, y que vamos a tener una burbuja de aire
que tiene una concentración de oxígeno en el seno del gas, que se difunde hacia la interfase, que tiene otra concentración de oxígeno hacia la interfase del seno líquido, y que este oxígeno también tiene que ir a penetrar al gel para llegar al microorganismo. O sea, tenemos un montón de procesos de transferencia de materia, no solo del reactante, sino que también del oxígeno para el caso de la fermentación. ¿Se entendió todo lo que tenemos que incorporar en la cinética ahora? Sí, sí, profe, se entendió. Ok, entonces es por eso que esta parte del curso, más que cambiar en cómo dimensionamos los reactores, lo que hacemos es darle sentido a qué va a pasar con las cinéticas. Entonces vamos a dejar de tener estas cinéticas de primer orden muy facilitas de dimensionar equipo, sino que ahora la cinética va a tener nombre, va a tener apellido, va a ser un proceso real que está ocurriendo, por ejemplo, una reacción heterogénea. Allá voy. Ya. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que vamos a recordar es que nosotros teníamos que nuestro RA era en función del volumen. ¿Se acuerdan que nosotros siempre decíamos que RA era igual a los moles producidos por el volumen de reacción y por el tiempo? ¿Todos de acuerdo? Que esta siempre era la unidad de la velocidad de reacción. ¿Qué es lo que vamos a decir ahora? Que esta velocidad de reacción en realidad nosotros la podemos definir como nosotros queramos en función de qué es lo que estemos observando. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que sea volumen de reacción, sino que podría ser masa de sólido de catalizador o superficie del catalizador en uso. Entonces nosotros vamos a obtener las cinéticas, igual como las hemos obtenido antes utilizando los datos experimentales, pero vamos a calcularla no necesariamente por litros o por metro cúbico, sino que la vamos a dejar dependiente del término que nos dimensiona realmente el reactor. En ese caso, si ustedes se van a la literatura, la mayoría de los textos se dan una vuelta muy larga redefiniendo los RA y llamándolo RA prima cuando está en gramos, RA segunda cuando está en superficie, RA quinta cuando está en, bueno, no se confundan, no es que sean distintos RA, son el mismo RA, y lo que han hecho es hacer una corrección de unidades para que esté en la unidad que nosotros necesitamos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que nosotros el mismo RA que teníamos por volumen lo podríamos multiplicar, por ejemplo, con un factor de forma A que nos dijera el volumen por la superficie del catalizador. Entonces el RA ahora fue corregido por unidad y quedó en la unidad que nos sirve para el dimensionamiento. ¿Se entiende? Esto es importante. ¿Pregunta? Profe, Sí. eso está como definido así como de literatura lo de los primas o yo lo voy definiendo en mi problema. Ustedes lo definen en su problema como mejor les acomode. Yo, por ejemplo, en mi vida jamás le pongo ni prima ni segunda, porque como yo al comenzar cada vez que resuelvo algo, defino el RA, igual que ¿se acuerdan que nosotros en nuestro algoritmo decíamos dibujo el sistema, incorporo toda la información en el sistema? Una vez, ay, tengo la cámara apagada. Una vez que está la información ingresada en el sistema, voy a... o sea, dibujé el proceso con los reactores, con todo el sistema. Ingresé toda la información que estaba en el proceso. Luego de eso, ingresé las corrientes, los flujos, las propiedades físicas. Ya tengo todo eso. Lo primero que hago es cinética. Entonces yo ahí defino, RA es esto y tiene estas unidades. Entonces, si ustedes quieren definirlo RA, RB, R estrellita, R manzanita, da igual. Lo importante es que ustedes tengan claro qué unidad tiene, para que después cuando dimensionen su reactor, ya no vamos a estar calculando el volumen del reactor. Vamos a estar calculando la masa de catalizador necesaria para el reactor, porque ese RA está en masa de catalizador. ¿Se entiende?
Eso es lo que quiero que tengamos Sí. claro. Perfecto. Vamos más allá. ¿Cómo va a ser la expresión de velocidad de reacción? Bueno, yo les comenté, le hicimos el ejemplo de la fermentación y dijimos, mira, tenemos todas estas etapas. Eso fue analizando un caso en particular. Desde el punto de vista técnico, se han descrito 7 etapas principales, que son las que están aquí. El transporte de los reactantes desde el seno del fluido a interfase. 2. Transporte de reactante dentro de los poros de la partícula, que sería el equivalente al gel. Absorción de los reactantes en la superficie del catalizador, es decir, que físicamente la molécula se adhiera a la superficie. Reacción química de los reactantes absorbidos a productos, pero los productos siguen quedando pegados a la superficie. Desorción de los productos absorbidos, es decir, que se liberen. Transporte de los productos desde el interior de los poros hacia el seno del fluido y después hacia la interfase. Y luego el transporte de productos desde el catalizador al seno del fluido. O sea, todo eso son todos los eventos que nosotros podríamos modelar en una dirección y en la otra. Y todo eso podría estar incluido en la cinética. Nosotros, por un tema de simplicidad, tranquilidad, respiren profundo, lo que vamos a hacer, en vez de estudiarlos todos juntos, vamos a dividirlo en 3 casos principales. El primer caso va a ser transporte y reacción, o sea, solamente considerando que la limitante del proceso ocurre entre el transporte y la reacción química. En el segundo caso vamos a estudiar específicamente el caso absorción-reacción, es decir, cuando la limitante del proceso es la absorción a la superficie del catalizador y la reacción química. Y en el tercer caso vamos a estudiar el transporte de poros y reacción, es decir, no vamos a estar estudiando el transporte en el seno, tampoco vamos a estudiar el efecto de la absorción-desorción, sino que vamos a estudiar solo el efecto del transporte de poros. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a estudiar 3 casos principales, es decir, vamos a tener 3 modelos cinéticos particulares para estudiar en esta parte del curso. Preguntas. Sigo. Vamos a los modelos. Ok, ¿cómo vamos a obtener los modelos? Como ustedes saben hacerlo, haciendo balances de materia específicos para cada caso. Vamos a ver ahora los 3 casos, el de transporte, el de absorción y el de transporte en poros. Vamos a ver transporte y reacción. ¿Cómo creen ustedes que es la ecuación de transporte y reacción? ¿O cómo se obtiene? ¿Alguien? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del dibujito? Tenemos aquí el dibujo donde tenemos el seno del líquido. El seno del líquido. Tenemos la capa límite donde está ocurriendo la transferencia de materia, donde tenemos la concentración de A en el seno del líquido y la concentración de A en la superficie del sólido. Y lo que estamos diciendo, como es un fenómeno de transporte y reacción, es que en la superficie del sólido ocurre la reacción química. Por lo tanto, una vez que alcanza la concentración en la superficie del sólido, ocurre la reacción química. Esta es la reacción global de la reacción química. ¿Cómo se obtuvo? ¿Cómo creen ustedes que se obtuvo eso? ¿Qué tipo de ecuación es la que se está presentando ahí? Ustedes conocen este tipo de ecuaciones, las vienen usando desde transferencia de calor. Profe, es como cuando se sumaban, por ejemplo, resistencia en paralelo, pero versión calor, ¿o no? ¿En serie? Es que en paralelo no se sumaban. Ah, sí, en serie. ¿Ya? ¿Y cómo se obtenían estas ecuaciones? Porque fíjense que lo que yo quiero que ustedes vean, que espero que ustedes estén preguntando, es que el RA global está aquí. Y se puede presentar como una constante por la concentración de A en el seno del líquido. Es como que fuera una reacción de primer orden
en función del A en el seno del líquido. O sea, desde ese punto de vista, todas las reacciones que nosotros hemos estado estudiando, K por CA, con la concentración A del seno del líquido, podrían haber sido aplicaciones con reacción heterogénea, con un fenómeno dominante de transporte y reacción. Pero ¿por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene esta forma? Bueno, balance de materia, porque todo lo que entra sale a través de las ¿Ya? capas de las diferentes interfaces, entonces se puede hacer ese despeje finalmente. Perfecto. Muchas gracias, Fabián. Lo que nos está diciendo él, y es aquí donde lo que yo quiero que ustedes recuerden, nosotros cuando tenemos un fenómeno de interfase, superficie, y en el caso de ustedes cuando lo estudiaron en fenómenos de transporte como transferencia del líquido al gas, y tenían una resistencia a la fase líquida y una resistencia a la fase gas, ¿de acuerdo? Nosotros estamos haciendo la misma idea, pero en vez de poner el líquido y el gas, estamos poniendo el líquido y la superficie. Entonces estamos dibujando esta línea hacia abajo como la superficie, pero es el equivalente a la línea que ustedes proyectaban en el gas. Entonces ustedes decían que el RA, es decir, la velocidad de A, voy a ponerle que el RA de transferencia de materia, o sea, la velocidad con la que A se transfiere en la capa límite de la fase líquida o de la fase fluida, era igual a una constante cuando era un fenómeno forzado, conductivo, convectivo, era el K de convección, si no me equivoco, se me fue la palabra, por la diferencia de concentraciones, donde esta era la concentración de A en el líquido y esta es la concentración de A en el sólido. Concentración de A en el líquido menos la concentración de A en el sólido. ¿Están de acuerdo? Ese era la el flux que ustedes calculaban en transferencia de materia. Este es el potencial y está el flujo. ¿Qué va a ocurrir en la reacción química? El RA de la reacción química es igual al K de la reacción, este es el K de la transferencia de materia, por la concentración de A en la superficie del sólido. Entonces, tal cual como nos decía su compañero, como este es un proceso en serie, donde la transferencia de materia, donde el flujo domina, lo que estamos diciendo es que todo el RA de transferencia de materia es igual a todo el RA de la reacción química, porque todo lo que traspasa esta barrera tiene que reaccionar. De otra forma, en algún lugar se tendría que acumular masa. Y eso no puede ocurrir en el fenómeno transfiero-reacción. Son procesos en serie, no en paralelo. Al ser así, nosotros podemos decir que el K de transferencia de materia por CAL menos CAS es igual al K de reacción por CAS y este es el K de transferencia de materia. No los quiero aburrir, yo sé que ustedes han hecho esto un montón de veces, pero lo voy a hacer igual por si alguien no lo recuerda. ¿Qué estoy haciendo? ¿Alguien sabe para dónde voy? Es más. ¿Está igualando los flux para luego despejar el R? Claro, pero ¿por qué? Eso es como la forma de verlo de transferencia de materia. Estoy desplazando los flux para sacar el R. Pero desde el punto de vista de diseño de reactores, esta es la otra visión. Lo voy a despejar y lo voy a decir. Dame un segundo, que todavía no soy capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esto es KTM-CAL dividido del KTM más el KRX. ¿Está bien así, cierto? Sí, así tal cual.
¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que nosotros, porque nosotros técnicamente, si estas dos velocidades son iguales, el RA de transferencia de materia o el RA de reacción química son iguales, da lo mismo. Nosotros en el dimensionamiento del equipo podríamos ocupar cualquiera de los dos. Uno de los dos, cualquiera, porque son iguales. Entonces ustedes podrían decidir cuál ocupan. ¿Cuál quieren ocupar para dimensionar su reactor? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál ocuparían? Así, porque me tinca. ¿Nadie? ¿Nadie se casa con uno de los dos? Porque son iguales. La velocidad de consumo por transferencia de materia es igual a la velocidad de consumo por reacción química. Por lo tanto, si yo voy a dimensionar mi equipo va a tener un tamaño en función de la velocidad de consumo de moléculas, entonces yo puedo ocupar cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuál de los dos van a poner en su ecuación? FA0. Y es un tanque agitado. Listo. ¿Cuál van a poner aquí? Profe, pero entonces uno puede poner cualquiera de los dos, solo. Y son iguales. Ay, ya la de reacción. Juan también dice el de reacción. Ya. Si ponemos el de reacción, que va a ser que RA es igual a K por C sub S, mi pregunta va a ser, ¿y cuánto vale la concentración de A en la superficie del catalizador? ¿Cómo la medimos? ¿La podemos medir? ¿Sabemos cuánto vale? Y fíjense que eso mismo nos pasa si queremos usar la otra. Si ustedes dijeran, no, yo no quiero ocupar la de la reacción química, voy a ocupar la de la transferencia de materia. Ya, ok, usted utiliza la transferencia de materia. ¿Qué le va a pasar? Lo mismo, pues aquí también está la concentración de A en la superficie, que es la concentración a la cual ocurre la reacción química. Pero el problema, y aquí es donde viene el punto de vista del curso de diseño de reactores, es que nosotros hemos dicho que los catalizadores afectan el modelo de la reacción química y aparecen estas moléculas altamente reactivas, las cuales no podemos cuantificar. Sabemos que están ahí, se forman y se descomponen, son intermediarios altamente reactivos, pero no puedo medirlo. Sí puedo calcularlo. Y eso es lo que estoy haciendo al balancear los dos flujos. Estoy calculando mi concentración de A en el sólido para poder reemplazarlo en cualquiera de las dos y obtener mi ecuación general. Cuando yo reemplazo, ¿a qué es a lo que llego? Llego a que el K de la reacción por el K de transferencia de materia dividido por el K de transferencia de materia más el K de reacción por CA en el seno del líquido. Y se pasan dividiendo y llegamos a la ecuación general, que es la que está aquí, que es de los procesos en serie. La suma por las resistencias, o sea, 1 dividido de la suma de las resistencias. Donde tenemos una resistencia de transferencia de materia en la fase fluida, transferencia de materia, y tenemos una resistencia a la reacción química. Y ambas se pueden modelar como una constante global que domina el proceso. Ahora sí, multiplicado por la concentración de A en el seno del líquido. Y esa concentración sí la puedo medir. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. ¿Cuál Sí, es el profe. proceso? ¿Qué es lo importante de este modelo? Lo importante de este modelo es que es un modelo en serie. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se transfiere es todo lo que reacciona y no hay acumulación en ningún lugar.
Por lo tanto, la velocidad de transferencia de materia es igual a la velocidad de reacción química. ¿Qué pasa si tenemos 10 capas límite distintas y tenemos que pasar como la burbuja, del seno del gas a la superficie de la burbuja, después al seno del líquido y después adentro de la célula? Bueno, tenemos un mecanismo de 10 capas límite en serie, pero nos da lo mismo, porque la velocidad de una es igual a la velocidad de la otra, es igual a la velocidad de la otra, es igual a la velocidad de la otra. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es ese proceso de determinar, todas mis concentraciones intermedias para poder obtener la ecuación general, donde nuestra ecuación general va a seguir siendo 1 dividido de la suma de las resistencias con todas las resistencias por la concentración en el seno de la fase fluida principal. Nota, puede ocurrir en función de las condiciones operacionales que alguna de las resistencias domine sobre otra. Y es lo que les presento en esta gráfica. Porque, ¿qué ocurre? Recuerden, aquí abajo, en el dibujito que estoy mostrando aquí abajo, aquí lo que estamos viendo es la partícula, en la superficie ocurre la reacción química. Ay, qué difícil. Ay. Aquí en la superficie ocurre la reacción química, aquí está el delta de la interfase y tenemos la concentración en el seno del fluido y la concentración en la superficie. ¿Qué ocurre? Que la constante de transferencia de materia, esa constante de flujo que es la que domina ese proceso, se modela como. ¿Cómo obtienen las constantes de transferencia de materia? ¿Alguien lo recuerda? ¿Calcularon constantes? ¿Las constantes convectivas de transferencia de materia? Profe, no lo recuerdo, la verdad. ¿No? Con el Nusselt, el Prand y los números y las ecuaciones. Ah, sí, pero no, Donde todo dependía de las propiedades físicas del fluido y de la velocidad. Entonces, si nosotros aumentamos la velocidad de flujo, esta interfase, este espesor de la interfase disminuye. ¿Cómo calculan la constante de la velocidad de reacción, la constante cinética de la superficie? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se modela esa constante? Todos deberían estar diciéndolo en unísono. ¿Arrhenius? Con Arrhenius. Y depende de la temperatura. Por lo tanto, si nosotros queremos reducir la resistencia en la reacción química, voy a aumentar la temperatura. Y esa acá va a crecer. Y la resistencia va a disminuir. ¿Cómo puedo modificar la constante del coeficiente convectivo de transferencia de materia? No voy a poder modificar las propiedades físicas de mi sistema reaccionante, pero sí voy a poder afectar la velocidad de contacto. Entonces, ¿qué hago yo? Aumento la velocidad del flujo, la turbulencia en el sistema. ¿Y qué pasaba cuando aumentábamos la turbulencia? Las capas límite se reducían al mínimo, incluso en algunos casos en los gases, se hacían cero y ya nosotros podíamos eliminar la resistencia en la fase gas y nos quedábamos solo con la resistencia en la fase líquida. Fenómeno de transporte, no sé, quinta clase, por ahí debe ser, cuando se ven las difusividades. Y eso es lo que podemos hacer. Entonces, en este gráfico que se está mostrando a la izquierda, lo que estamos haciendo es correlacionar la velocidad de flujo, que en este caso le llama U, con el diámetro de la partícula, en función de la velocidad global. Entonces dice, cuando tenemos velocidades de flujo, es decir, poca turbulencia, la reacción química no limita el proceso, sino que la transferencia de materia, y tenemos un alto efecto. Y en cambio, cuando aumentamos los flujos y hacemos que los procesos sean turbulentos, las capas límites se reducen al mínimo y por lo tanto el sistema queda limitado por la reacción química, es decir, por la temperatura. Es decir, nosotros en nuestros reactores, moviendo la válvula, el flujo de alimentación, podemos modificar nuestra cinética, haciendo que el proceso transporte-reacción sea dominado o solo por el transporte o solo por la reacción. ¿Se entendió?
Preguntas. Profe, al final dijo dominando, o sea, controlando la válvula. Claro, Ah, porque ya, si por tú lo tienes de- el reactor y tú qué es lo que quieres, por ejemplo, imagínense esto, tienen este sistema, esta reacción química que está aquí. Y esta constante global está construida por las otras dos constantes. La coeficiente convectivo de transferencia de materia en la fase gaseosa, que está atacando a un catalizador, que está ocurriendo una reacción química en un catalizador sólido. Y tenemos la constante de la reacción química. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para que la reacción química fuera muy veloz? Le subimos la temperatura al reactor, a lo máximo que fue posible operar del catalizador, para que no se nos muera el catalizador. Entonces estamos operando con el reactor a alta temperatura. ¿Para qué? Para que la reacción química sea muy veloz y para que la constante de la reacción química sea muy alta y por lo tanto esta resistencia tiende a cero, porque es 1 dividido de un número muy grande. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Que todo el proceso va a quedar limitado por el coeficiente convectivo de transferencia de materia. ¿Qué podemos hacer para que eso no sea muy grande, que ese número se reduzca? Bueno, lo que vamos a hacer es aumentar la turbulencia en el reactor, vamos a aumentar la velocidad de flujo y de esa forma la capa límite va a disminuir su espesor y por lo tanto la constante va a ser más grande y por lo tanto la resistencia va a ser menor. Por supuesto, y todos ustedes me pueden decir, bueno, pero si aumento el flujo probablemente calentar va a ser más difícil. Entonces la temperatura del reactor va a bajar, entonces va a compensar, sí. Y eso es lo que ocurre en los reactores en la realidad, que nosotros operamos habitualmente como por aquí entre medio, donde tenemos una fracción que contribuye a la transferencia de materia y una fracción que contribuye a la reacción química. Ahí lo vi mucho mejor. Gracias. Continúo. Segundo caso, absorción-reacción. Este caso me interesa mucho porque yo siempre cuando llego aquí les pregunto, ¿saben lo que es la absorción? ¿Alguien me lo puede definir así súper rapidito? Es como la retención de partículas en la superficie de un sólido. Muy bien, muchas gracias. 3 puntos, Ricardo. Muy bien. En algún momento cóbramelos. Esa es la Gracias. definición correcta. ¿Por qué es tan importante lo que ha dicho Ricardo? Porque nosotros siempre tenemos una confusión de lo que son efectos volumétricos, de lo que son efectos superficiales. ¿A qué me refiero? Necesito que se abstraigan un minuto y se imaginen un algodón blanco, que es como una esponja, ¿cierto? Es un material altamente poroso, tiene muchos hoyitos. Yo lo miro y tiene muchos, muchos hoyitos. Cuando nosotros lo sumergimos en agua, el algodón absorbe agua. Todo el volumen, todos los espacios de esos hoyitos se llenan de fluido y el fluido queda retenido en el algodón o en la esponja. Si yo lo aprieto, yo obligo de forma mecánica a vaciar esos volúmenes y el fluido cae. Y de nuevo el material poroso vuelve a quedar libre, con el aire dentro de sus poros. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de la absorción? Nosotros repetimos el experimento con la misma esponja o algodón blanco y lo sumergimos ahora, pero no en agua, sino que en agua de color rojo. Cuando yo saco este algodón, ¿de qué color está? Va a estar de color rojo. Rojo. Y estamos diciendo todo, claro, porque se va a teñir. Y cuando yo estrujo, cae todo el fluido, pero debería ocurrir que el material siguiera rojo. Digo, pero ¿por qué siguió rojo? Si yo liberé el espacio, ¿por qué mi algodón ya no está blanco y está rojo? Porque el tinte es una molécula orgánica que tiene la capacidad de adherirse a la superficie del algodón. Entonces, no es que el tinte esté ocupando el volumen del poro, el tinte se está adhiriendo a la superficie. Y esa adhesión es una reacción química. Entonces, absorción. El método de absorción-desorción. Las reacciones van a ocurrir en la superficie del catalizador. ¿Por qué? Porque en la superficie va a haber una interacción química molecular entre la molécula y el catalizador. El estudio de absorción, cuando nosotros estudiamos absorción como mecanismo, nos permite determinar áreas de superficie, volúmenes de poro, distribución de los tamaños de poro y los sitios activos. Las absorciones existen de dos tipos, físicas y químicas.
Las adsorciones físicas son habitualmente por fuerzas moleculares débiles, como las fuerzas de Van der Waals o los puentes de hidrógeno. Habitualmente son en monocapa o también en multicapa, porque estamos haciendo interacciones de moléculas por proximidad. Pero tiene la característica de que es reversible y que es muy rápida. Miren el delta H de reacción que les estoy dando, entre 10 y 40 kJ por mol. En cambio, la absorción química, que es la que está al lado derecho, son enlaces químicos, o sea, un enlace donde ya comparten electrones, no son puentes que estamos compartiendo a la distancia, estamos compartiendo de verdad. Por lo tanto, solo va a ser monocapa y puede no ser reversible, puede fijarse por siempre y quedarse ahí. Por lo tanto, también va a ser más lenta y va a gastar mucha más energía de reacción. Este fenómeno de absorción física y absorción química es lo que va a ocurrir en el fenómeno de reacción modelado como absorción-reacción. Entonces, lo que nos va a ocurrir es que nosotros vamos a generar modelos en los cuales vamos a tener el reactante y vamos a hacer aparecer este S que va a ser la superficie de mi catalizador. Entonces se va a generar un complejo reactante-catalizador que fue adherido por una reacción química y que genera la alteración de la molécula. Este complejo CS es el complejo reactivo, porque está adherido a la superficie. Una vez que este es adherido, puede reaccionar, se forma el complejo reactivo, en algunos casos se va a liberar un producto de inmediato, en otros casos no, y también en algunos casos vamos a tener desorción con el compuesto B y S. No nos va a alcanzar el tiempo para hacer esto ahora, pero lo vamos a hacer el jueves. Vamos a hacer un ejemplo de un modelo para obtener este R global que está aquí, por ejemplo. Fíjense que es harto más feo que el anterior, que tiene constantes de equilibrio, porque modelamos habitualmente las reacciones de absorción y desorción como sistemas en equilibrio, pero no es más que una matemática un poquito más complicada. ¿Se entendió la diferencia entre adsorción, absorción y por qué este modelo ya no es un mecanismo en serie? Ya no estamos diciendo todo esto es igual a esto, sino que lo que estamos diciendo es que tenemos un mecanismo asociado a la formación de un complejo activo. Sí, profe, se entendió. Súper. El último caso va a ser el de transporte de poros, que es lo que aquí los tengo que llevar de vuelta a fenómenos de transporte. Espero que les haya gustado, que les haya fascinado, porque ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros en transporte en poros, esta molécula, este catalizador que comúnmente yo dibujo como un circulito, en realidad le tenemos que hacer el zoom porque la reacción ya no está ocurriendo en la interfaz aquí en la superficie, ya no está ocurriendo debido a que hubo un mecanismo de absorción, sino que lo que ocurre es que como este catalizador está lleno de poros, el proceso que domina es el moverse adentro de ese poro. Entonces la molécula no reacciona en la superficie por fuera, sino que tiene que entrar al poro y tiene que recorrerlo para poder llegar a donde está adherido el catalizador y reaccionar. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que tenemos una velocidad de transporte, o sea, una velocidad en la cual el catalizador se va moviendo dentro del poro, y tenemos una velocidad de consumo, que fíjense que es como bidimensional, porque yo voy avanzando y además me voy consumiendo en el diámetro de mi poro. ¿Cómo se modela esto? Como está aquí a la derecha, donde tenemos un flujo de entrada en el anillo, un flujo de salida en el anillo que se debe al transporte, y tenemos un flujo de consumo en la superficie del anillo debido a la reacción química. Es decir, tengo flujo convectivo y tengo consumo en la superficie. ¿Qué es lo que nos provee esto? Nos provee estas ecuaciones diferenciales que ustedes conocen, porque yo sé que ustedes vieron esto en fenómeno de transporte, y que entrega las ecuaciones, soluciones analíticas que están aquí y que se pueden graficar según este gráfico que está aquí con el módulo de TIL. Por supuesto, todo este diseño de las reacciones de transporte son para reacciones de primer orden. Sí, porque cuando la reacción cambia de orden, la matemática se vuelve tan sofisticada que tenemos gente que todavía investiga cómo solucionar esas ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros vamos a trabajar
solo con ecuaciones de primer orden, para que no sea más complejo que calcular las concentraciones con el módulo de TIL. Que lo que hace es calcular este factor de efectividad y corregir. Esos son los 3 modelos cinéticos que vamos a estudiar en el curso. Les voy a dejar colgada la presentación, les voy a dejar colgado un capítulo de un libro donde sale en detalle lo del módulo de TIL para que lo miren. Y lo que vamos a hacer el jueves es deducir la ecuación de absorción-desorción para los que no lo han visto y se quedaron un poco confundidos. Y vamos a ver cómo se dimensionan los reactores, incluyendo estas ecuaciones. Por supuesto, les tengo la noticia final del día de hoy, que estas reacciones son características en gases y por lo tanto vamos a tener que ver qué pasa cuando varía la densidad, porque eso es algo que no hemos visto. Y ahora no tenemos otra alternativa que incluirlo. Así que tarea, revisen qué pasa cuando varía la densidad, cómo cambian los balances de materia. ¿Mm? Eso es todo por hoy. Hemos terminado, estamos justo en la hora. Si alguien tiene una pregunta final, nos podemos quedar respondiéndola. Si alguien tiene clase, se tiene que ir corriendo, puede hacerlo también. Muchas gracias por venir hoy día y nos estamos viendo el jueves. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Profe, muchas yo tengo una gracias. duda. Hasta el jueves. Dígame. Dijo que para el modelo de Ciel o de Ciel están ¿De TIL? restringidas Sí. para ecuaciones de primer orden, ¿verdad? Sí. Pero ¿están restringidas para ecuaciones que sean elementales o irreversibles también o pueden serlo? Es que está restringido para reacciones irreversibles, elementales, de primer orden. Perfecto. Sí. Sí. Es una solución analítica, bellísima, pero solo para ese caso. Ya, perfecto. Está ahí, Perfecto. mira. Solo esa solución. Claro. Sí. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es de lo que vimos hoy día. Es de... yo le había mandado un correo para el tema de hacer unas consultas, pero al final hoy día no le dije nada porque no podía ir a la reunión a las 3. Entonces, Perdóname, perdón, no, discúlpame, que profe, hoy sí, día yo fue un tampoco día de podía. locos. Lo Eh, siento. entonces le quería preguntar si es que mañana o el miércoles quizás tenía un tiempo para Mira, hacer para una reunión mí, y preguntarle. el miércoles para mí sería ideal en la mañana, así entre 11 y 12 sería perfecto si ustedes pueden. Si no, Ya, profe. me acomodo. Entonces, le mando un correo Para para el confirmar el tema de horario y que yo la... les mande el link. Ya. Ese era mío. Gracias, Ya. profe. Que esté bien. Chao. ¿Alguna otra duda final? Voy a dejar de grabar.